Saludos, buenas noches, bienvenidos al canal de Serantes Web, hoy emitiendo como cada directo desde Facebook y desde Twitch, en Facebook a través de la cuenta personal propia de Carlos Serantes Peña y también de Radio SAP, donde saludamos a toda la tropa. Y luego en Twitch, gracias al canal de Serantes Web. Luego también subimos todos los programas a las plataformas de YouTube y de iVoox, dando las gracias a todos los que nos vais siguiendo en el canal y os vais suscribiendo al mismo. En la realización está Tono Sánchez, de la presentación, un servidor, Carlos Serantes. Y hoy vamos a tener la suerte aquí en Serantes Web de charlar con uno de los integrantes de la mejor época de la radio deportiva española. La radio deportiva española vivida sobre todo en la década de los 80 y 90. Una cadena de radio que apostó por emitir en la frecuencia modulada, que hasta ese momento estaba solo utilizada para las cadenas de radio fórmula. Ese fue el principio de una nueva era que dejaba atrás hasta la entonces intocable AM. En ese emergente grupo de periodistas que consiguieron batir en el Estudio General de Medios a la imbatible hasta entonces cadena SER, estaban junto a Super García, el maestro de maestros, nombres de la talla de Javier Ares, Ángel González Ucelay, Roberto Gómez, Ciro López, Andrés Montes, Pepe Gutiérrez, Eduardo Torrico. Recuerdo en Valencia también a mi buen amigo Paco Lloret. También cuando conocía la central de datos de José María García, Juan María Alfaro, con su ordenador a cuestas que le llamaba Freddy. Todo ese grupo de profesionales, junto a ellos también, un poquito antes había llegado a la capital de España, desde Asturias, dos amigos, dos hermanos que entraron por derecho propio en el mejor equipo de deportes de la radio española. El malogrado Gaspar Rossetti y, para mí, el mejor locutor de la historia de la radio deportiva española, y José Manuel Pipi Estrada, el mejor inalámbrico que existía. Hoy en Serantes Web tenemos la suerte de tener a un periodista hecho a fuego en esa época de intuición, esa época de esencia periodística. Conoceremos más a fondo esa esencia del asturiano que llegó a Madrid para estudiar ingeniería y que se enamoró de la radio, se enamoró de la alcachofa y que aún a día de hoy sigue latiendo ese embrujo que le cautivó nada más llegar a Madrid y que se apoderó de su alma y que aún sigue desarrollando los diferentes medios de comunicación en los que sigue colaborando. José Manuel Pipi Estrada, buenas noches. Un placer, gracias por todas tus palabras y por todo el cariño, por tu cercanía, y desde luego que uno tiene buenos recuerdos y que se los recuerde, pues evidentemente le alimenta el alma. La verdad que no solo fue una etapa de los 80 a los 90, yo creo que fueron 2 décadas, desde el 80 hasta el 2000, pero es verdad que la intensidad que hubo desde los 80 a los 95, 96 fue máxima, pero bueno, hasta el año 2001 que dejó García la radio, que yo comenzaba con García en Antena 3, pasaba por la cadena COPE y terminaba la etapa de García en Onda Cero. O sea, García en Onda Cero estuvo 1 año y medio cuando parecía que podíamos haber estado otra década perfectamente, pero bueno, la circunstancia, la política y todo lo que ocurrió en esos momentos hizo que García abandonara la nave. Sí, yo es que creo, José Manuel, bueno, antes de empezar me gustaría dar las gracias a un buen amigo que tenemos en común. Él me ha dicho, dice, no hace falta que me nombres, pero yo creo que de bien nacidos es ser agradecidos. Le quiero dar las gracias a José Mari Ferrer, buen amigo común que tenemos, por habernos puesto en contacto y facilitar esta conversación, esta entrevista que tenemos hoy. Así que el saludo para José Mari. Yo también. José Mari es una persona entrañable, generosa, es un buen amigo, es una persona con mucha bondad, es un hombre limpio en todos los sentidos. Sí. Bueno, José Manuel, la verdad que cuando tú llegas a Madrid desde Gijón, te encuentras en una situación inicial también vienes de ese Gijón asturiano en los 80, a la capital de España,
ese cambio de una ciudad pequeña de Asturias a esa gran mole, ¿cómo lo vives? ¿Cómo llegas a esa transformación de una ciudad a otra? Bueno, impresionado, ¿no? Porque efectivamente yo vengo de una ciudad muy bonita, como es mi ciudad, como es mi ciudad natal, Gijón, que es una auténtica maravilla, pero es una ciudad de 200.000 habitantes. Por aquel entonces, pues imagínate, yo creo que no llegaba ni a los 100.000. Gijón, pues tiene una cultura profesional distinta a la que puede tener Madrid. Madrid es mucho más cosmopolita en todos los sentidos, donde realmente tienes absolutamente todo. Y cuando yo llego a Madrid, Madrid por aquel entonces era la capital del mundo. Claro que Madrid por aquel entonces, por el ambiente, la vida y todo lo que significaba la capital de España, era una ciudad por donde pasaban muchísimos millones, una población flotante enorme. Y llega un chaval con 19 años de Gijón, con la ilusión de estudiar ingeniería industrial, porque su padre trabajaba en una fábrica en Asturias, en Silesa, una fábrica muy grande, una fábrica de 45.000 trabajadores, que eso ya es impensable, y venía con una intención completamente diferente, con una intención de terminar mi carrera. Trabajaba de disc porque yo tenía que pagar mi casa, tenía que pagar mis estudios. Yo era autor de mi propia vida, es decir, a mí nadie me pagaba absolutamente nada. Yo tenía unos padres maravillosos a los que adoraba, pero mi padre era un obrero y bastante tenían con sacar su casa adelante. Pero bueno, eran unos tiempos donde tú te podías defender, sacabas tu trabajo. Yo era feliz en esa etapa de disc jockey, me lo pasaba muy, muy bien porque Madrid era una ciudad espectacular en esa época y ganaba mi dinerito y estudiaba por la mañana. O sea que era la discoteca, sí, perdóname, ¿estaba en Princesa o por dónde estaba? en Princesa. Eran los que, bueno, los de la época conocían perfectamente la relevancia y lo que significaba aquella discoteca y lo difícil que era entrar, a aquella discoteca. Cerebro de Princesa, el 2 era en teoría para socios y era un lugar donde iban por aquel entonces los celebrities, todos los futbolistas importantes de la época, actores, actrices, incluso actores y actrices internacionales. Es decir, era un lugar donde para mí, Padre Gijón, era como vivir en Marte o vivir en Plutón, o sea, una cosa tremenda, ¿no? Y tuve la oportunidad de vivirlo y de saborearlo, y luego ya hice mi periplo por distintas discotecas de la capital de España, y ahí, bueno, una noche conocí a Hermida, que iba a hacer, que se iba a asociar pues con Antena 3 Radio Sense Oro, que era una radio musical, y me dijo, oye, tú esto de la música parece que te gusta, ¿te gustaría vivir una etapa de locutor? Y pues sería una auténtica maravilla. Viví esa etapa de locutor, Radio 80 Serie Oro y Antena 3 era la misma empresa, y por ahí hubo por ese recoveco, como Gaspar Rossetti era mi hermano, mi amigo y era todo, pues, y trabajaba en deportes en el equipo de José María García, pues tuve relación con ellos y por ahí empezó mi relación. Primero como locutor en Radio 80 Serie Oro y luego como colaborador de deportes en Antena 3 Radio. Y a partir de ahí inicié mi andadura y mi travesía en el periodismo deportivo. Oye, bueno, para que la gente también, si no lo sabe, ¿el Pipi de dónde viene? Pipi es un apodo que me puso mi entrañable Gaspar Rossetti. Éramos, como te decía, amigos de la infancia, amigos incluso de nuestra adolescencia, y teníamos una pandilla que siempre nos juntábamos en un lugar mítico de Gijón, que era en la playa, que llamábamos la Escalerona, porque era una escalera grande, una escalera que tenía varias salidas, y bueno, en Asturias sabes el diminutivo y eso se utiliza para lo grande y para lo pequeño, ¿no? Entonces, la Escalerona, nos juntábamos una tarde allí y un día, no sé qué, estábamos en la charla y de repente
me dice Gaspar, dice, macho, eres más travieso que Pipi. Y entonces el resto asiente, dice, pues es verdad, macho, eres más travieso que Pipi calzas largas, Pipi Landrum, que por en esa época era una serie donde realmente, bueno, muy conocida, Sí, y como muy era más conocido. travieso que Pipi Landrum, pues con Pipi me quedé, o sea que ya no me lo quité, ya han pasado muchos años y moriré con Pipi. Oye, ¿y sigues siendo igual de travieso? Pues sí, porque la esencia no la pierdes. Entonces te vas calmando porque evidentemente la edad te calma la fogosidad, te calma la impulsividad, te calma muchas cosas, pero la travesura la llevas y la picardía la llevas, porque esto es como el encanto, se tiene o no se tiene. Cuando naces con ello, mueres con ello. Oye, esa picardía, esa travesura, ¿en qué te sirvió para poder labrarte ese sitio en el equipo de Super García? Bueno, pues la picardía, el estar despierto, el tener ingenio, el tener intuición, el ser un superviviente de la vida, el tener esas cosas que son cualidades. Pues evidentemente en este oficio del reporterismo, pues en aquel momento, como a mí yo me encontré con algo que no sabía que podría encontrarme con ello, que fue un auténtico accidente, y con ese accidente, bueno, pues encontré mi verdadera vocación profesional, porque me di cuenta que yo valía para eso, que iba con mi carácter, iba con mi forma de ser, iba con mi forma de vivir. Y entonces, una vez que ya estaba metido, me gustaba tanto que la pasión que yo sentía y el amor que yo sentía por esta profesión, pues me llevaba a estar despierto constantemente, a estar pendiente, a preguntar, a ir, a tener una relación con los personajes mucho más directa, a tener una información mucho más a pecho descubierto, más clara, siempre jugando con los códigos honestos, con los códigos de lealtad, y sabiendo lo que era una noticia, sabiendo lo que era una putada. Es decir, esto es una noticia y esto es una putada. Yo jamás he hecho ninguna putada, pero sí he dado muchas noticias. De hecho, a día de hoy sigues dando primicias. Bueno, porque uno también con los años también mantiene las relaciones, el tener buenos contactos, dicen que hay que tener contactos hasta en el infierno. Bueno, Y yo, evidentemente, tú, Pipi, eres una bestia social. yo soy una persona, sí, en eso me considero que tengo esa cualidad, ¿no? Soy una persona cercana, tengo una cultura muy sencilla, muy natural, de andar por casa, siempre voy a pecho descubierto. Entonces la gente realmente rápidamente me hace la radiografía y sabe que no soy un tío que vaya con dobleces, que me puedo equivocar, claro que me equivoco, que a veces meto la pata, pues claro que meto la pata, pero que no una persona que haga un daño consciente, que pueda hacer un daño inconsciente por impulsividad, por atrevimiento, pero muchas veces no pienso realmente a veces consecuencias que luego digo, joder, lo podía haber pensado antes o podía haber contado hasta 10 o hasta 5 mínimo. Pero porque yo estoy contento como soy y te lo digo sinceramente, no lo digo con ningún tipo de prepotencia. Yo soy una persona que no necesito más de lo que tengo, que voy por la vida salvando mi día a día y salvando mi día a día soy feliz, no necesito nada más. Oye, José Manuel, durante este tiempo de pandemia, creo que me has entendido perfectamente, una bestia social como tú que necesita y está enamorada de la gente, del contacto con la gente, de poder disfrutar de ella. Durante este tiempo de pandemia, tanto tiempo encerrado en casa, ¿cómo lo has vivido? Pues mira, he descubierto algo que no sabía que tenía. He descubierto la paciencia. Uh-huh. Sobre todo el primer confinamiento, que fue mucho más duro, donde realmente las medidas Sí. eran mucho más estrictas y donde prácticamente no podías salir de casa, vivías encerrado en casa. Bueno, pues descubrí la paciencia. Aquí en mi terraza, ahí con mi cinta, con mis pesitas y tal, me hacía mis ejercicios con mi bici, con la bici. Digamos que hice mucho ejercicio. La mente la he tenido siempre ocupada, porque la mente hay que tenerla ocupada.
nunca hay que tenerla preocupada porque si no tenemos un gran problema. Y evidentemente, bueno, pues al final te amoldas, te acostumbras a una situación que dices, bueno, esta es una situación pasajera, vívela y estás viviendo otra experiencia de tu vida, otro momento de tu vida. Evidentemente, los principios sí que fueron duros porque de repente te sentías un prisionero, éramos prisioneros, Sí. estábamos en la cárcel, aunque estuviéramos en nuestra casa, no podíamos tener la libertad de salir a la calle, movernos, en fin, que fue difícil, pero descubriendo la ciencia, bueno, pues también uno también se reeduca y la impulsividad, pues evidentemente la gobierna y la maneja. Luego he descubierto también que la soberbia, la prepotencia y los tontos como que se han calmado un poco, ¿eh? Se han acojonado con esta pandemia, se han acojonado. También Los un que se poco. creían que estaban por encima del bien y del mal, dicen, ojo, ojo que en cualquier momento esto se va al garete todo. Y hemos descubierto a bastantes tontos, ¿eh? ¿Sabes qué pasa? Que la tontería la potencian cuando uno entra en una fase de vive una vida surreal, vive una vida por encima de sus posibilidades. Cuando uno vive una vida donde realmente se cree que esto no termina nunca, cuando uno vive una vida que se cree que es el dueño de la tierra, llega un momento que enfermas de tal manera que es que no eres consciente de la tontería que llevas dentro. O sea, eres tan tonto, que no eres consciente de lo tonto que eres. Entonces, yo creo que a veces hay que decirle al tonto, llamarle tonto para que se dé cuenta y decirle, mira, tonto, ya va ya la tontería. Bueno, que quieres seguir con tu tontería, pero sigue con tu tontería, pero por otro camino. Deja mi camino libre y despejado. Es que yo soy el más listo del mundo y tal, pero es que esto no lo aguanto. Y alguna vez alguno se lo he tenido que decir. No, es que no puedo con la estupidez. No puedo con la estupidez. ¿Te sabes morder la lengua? Uf, es que me duele mucho. Es que cuando me la muerdo es que me hace un daño, Duele, me duele. hago mucho daño, Entonces, se me queda una cosa en esta zona del cuerpo que incluso los órganos se me aprietan tanto que me cuesta trabajo respirar. Es verdad que a veces es un ejercicio y tienes que hacerlo, pero me parece que no lo voy a conseguir. No, lo intento, pero no lo voy a conseguir. Creo que voy a escupir. Si otro día dije una frase en una entrevista para Voz Populi, Sí. donde dije que Hacienda era el organismo delincuente mejor organizado de este país y lo resaltaron con riqueza tipográfica. Y es más, es lo que pienso. Pienso que siempre hemos bueno, de alguna forma hemos estado cabreados con Hacienda porque nos tocan y nos duele, pero es verdad que todos somos Hacienda y hay que cumplir con nuestras obligaciones y tenemos que cumplir además a rajatabla, pero lo que está haciendo ahora mismo la agencia tributaria es una injusticia con muchísima gente. Yo creo que la ministra Montero debe reflexionar, debe recapacitar, porque si no, creo que va a conseguir que este país tenga un estallido social. Y debe ser, y la ley, cuanto más grande, más flexible. Evidentemente, tarjeta que pague, al caradura que pague, pero al autónomo, al empresario medio, al empresario que está sacando adelante su empresita y que está luchando, tú no le puedes poner el pie en el cuello y no le puedes dejar respirar. Tienes que dejarle respirar, tienes que darle un poquito de chance, un poquito de por favor, para que pueda salir adelante. Y en estos momentos creo que la agencia tributaria está en una fase de mucha crueldad, en una situación que está dejando a mucha gente en una situación grave, de gravedad económica, incluso haciendo cosas
y te lo digo sinceramente porque conozco casos de una forma muy cruel, muy cruel. No se puede permitir. Así que yo pienso que la señora Montero que reflexione, que recapacite, que tiene una gran capacidad para la economía, pero si sigue por esta línea, creo que o va a durar poco en el cargo o va a conseguir que este país tenga un estallido social. Y digo de verdad, ¿eh? No, y es que luego, además, por ejemplo, el tema de yo, aunque soy una generación posterior a la tuya, pero yo recuerdo cuando éramos pequeños, nuestros padres con un solo sueldo en casa podían pagar la hipoteca que estaba a un 20% de interés, podían tener incluso la posibilidad de comprarse una segunda casa, vivir cómodamente, llevar cuando antes los núcleos familiares no eran de 2 o 3 hijos, sino familias numerosas, y sacaban adelante. La cantidad de impuestos que hay a día de hoy es exagerado. Incluso el impuesto de transmisiones patrimoniales y el impuesto de herencia. O sea, ¿qué justificación tiene, Pipi? No, aquí yo creo que hemos entrado en un estado de urgencia máxima porque se han hecho muchas cosas, que ha habido un atropello económico, político, social. Entonces, todo eso estamos pagando las consecuencias. Entonces, cuando se han visto que necesitan dinero en las arcas porque hay que solucionar muchos asuntos de todo lo que han hecho mal, pues evidentemente se cometen muchas injusticias. Y tú no puedes cometer injusticias porque tengas la urgencia y la prisa de pagar ERTES que no puedes pagar, del problema de las pensiones. Yo creo que yo lo único que le pido a un gobierno es que se organice bien, que sea responsable, que sea consecuente y sobre todo que si realmente tú pones la confianza en una serie de personas para que gobiernen, que sean lo suficientemente honestas y que sean lo suficientemente cumplidoras para el ciudadano y que no sean cumplidoras para ellos, que piensan en ellos, que piensan en sumar para ellos, que piensan en no tener ningún tipo de escrúpulos a la hora de quedarse con cosas que no les pertenece. Es decir, así, yo soy de los que pienso, Carlos, que un país se construye con dos cosas nada más, de verdad, dos cosas. ¿Y con qué dos cosas pienso que se construye? Una con buenas leyes y otra con valores. Si tú tienes un país con buenas leyes y un país con valores, pues evidentemente ese país caminará por un sendero mucho más agradable. Pero ¿qué leyes tenemos en este país? ¿Qué leyes estamos viendo la movida que hay últimamente? ¿Qué valores tenemos en este país? ¿Qué valores? Pero si los que dirigen incluso carecen de valores. Si yo estoy en mi casa y mi padre es un corrupto y no tiene valores, ¿dónde me educo? ¿Dónde me educo? Pues me educo en la mierda me educo. Vivi, mis padres siempre me han dicho que la mejor educación es el ejemplo y desgraciadamente no lo tenemos. Pero sí que me gustaría, antes, porque sí que quiero tocar un tema político contigo, pero me gustaría tocarlo posteriormente, porque quiero entrar en para mí la idílica época de Super García. Tú entras en Antena 3 en el 83, si mal no estoy informado. En el 83, cubriendo la información deportiva a nivel local con Fernando Soria. Otro grande. Y, a ver, Pipi, hay algo que no sé si es cierto y te lo pregunto. En aquella época estaba el torneo famoso de los medios de comunicación de fútbol sala. Sí. José María García tenía que quería ganar ese torneo por encima de casi todas las cosas, ¿no? García quería ganar todo, hasta la petanca. Todo. Bueno, hay algunas lenguas que me han llegado a decir que a Pipi Estrada se le ficha porque jugabas muy bien a fútbol sala y podías ayudar a ganar ese torneo. ¿Qué hay de cierto o de incierto en eso? Vamos, que yo no era ni Cristiano, ni Messi, ni Maradona. Yo, lo que pasa es que, claro, con
con veintitantos años, pues era un chaval que he jugado al fútbol, porque yo juego en los cargos inferiores del Sporting, he jugado en un equipo del No lo hacías Valdesoto, mal, tercera ¿no? división. No, me defendía, pero sobre todo lo que tenía, a pesar de ser delgado y era fibroso, tenía mucha fuerza, mucho ímpetu y físicamente estaba muy bien. Entonces, claro, en el fútbol sala, pues esa condición física pues venía Importantísimo. muy bien y me defendía muy bien. Es verdad que ganamos el torneo con Antena 3, ganamos el torneo de medios. Luego hubo un año que no me dejaron jugar, me acuerdo que era Enrique Ortego, Rafael Recio de Televisión Española, porque decían que yo no tenía nómina con Antena 3, porque yo era colaborador y no tenía nómina. Entonces tenías que tener nómina de las empresas. Ajá. Yo, como era colaborador, lo que tenía era un contrato de colaborador, no tenía, y Ajá. entonces no me dejaron jugar, les llamé, pero por lo que más me gustaba era jugar al fútbol. No me dejaron, luego ya evidentemente vino años después, donde ya fuimos al Mundial de México, allí hizo una cosa que le gustó a García, metió a Miguel Muñoz y se cruzó con Juan Carlos I, el rey por aquel entonces, cuando el rey era el rey y era una persona respetada en este país. Ahora Eso, eso, todo el mundo eso, se Pipi, permite. eso, Pipi, perdona, fue la famosa noche del buitre, ¿no? El vuelo del buitre en Querétaro. Sí, el 5-1 a Dinamarca, maravilloso, donde la gente estaba en la calle disfrutando y celebrándolo. Y entonces yo conseguí llegar hasta el vestuario de la selección española, que no se podía por las normas de FIFA, pero yo lo conseguí con un peto de fotógrafo y con una cámara de fotógrafo. O sea, lo conseguí. Me acuerdo que además la cámara me la dejó mi entrañable Agustín Vega, que ha fallecido y al que le mando un beso enorme donde esté. Y entonces, claro, cuando García está hablando con el rey Juan Carlos, yo interrumpo la conversación. ¿Tú sabes lo que es interrumpir una conversación entre García y el rey? Hostia, tienes que tener algo muy potente, porque si no te vas a tomar por el culo, con perdón. Es decir, vamos al día siguiente y digas, pero este torpe, ¿qué hace? Entonces, yo lo que tenía es que tenía al seleccionador, a Miguel Muñoz, lo tenía en antena. Entonces, yo lo que quería era decirle, Ah, José María, estuve aquí ahí. estamos con el seleccionador para que mantenga una conversación con el rey Juan Carlos I. El primero de los Evidentemente españoles. fue un documento que a García le encantó, le gustó, me dijo, qué rápido has estado, qué diligente has estado, y la verdad que qué valiente, porque entrar en antena, a pesar de tener eso también te honra en el sentido de que tienes fuerza, de que tienes carácter y de que tienes Y raza de que, periodística. y, Y a y de partir de que ahora, tienes, y de que tienes travesura también. sí, ese desparpajo Exacto. travieso que es necesario, ¿no? Y dijo, a partir de ahora se acabó Radio 80 Serie Oro, porque yo compaginé Radio 80 con los deportes, dice, se acabó Radio 80 Serie Oro, a partir de que lleguemos a Madrid, entras en la nómina de los deportes de Antena 3 Radio. Y así entra la nómina, así entra la nómina. Y así pudiste a jugar el torneo de medios de comunicación. Y ya entonces ya nadie me podía decir que no podía jugar porque no tenía nómina. Ya se jodieron, ya. Efectivamente, Ortego y Rafael Recio, ya dije, ahora os jodéis. ¿Eh? Bueno, Y encima ganamos con la Copa también. claro. Pipi, el tema de trabajar con García, o sea, ¿qué significa, no? Porque José María García era palabra de Dios, y que me perdone el Altísimo, eh, exprimía al profesional, os sacaba lo mejor de vosotros mismos. ¿Cómo era trabajar con Super García? Intenso. Primero piensa que yo conozco a García, es mi cuna profesional. O sea, tú imagínate que es Claro, mi cuna, o claro. sea, que son mis inicios. Y que de repente, eh, en esa cuna profesional, la figura de García, que ya era el rey de la noche, que ya era José María García, y que era un García con 42 años, 43, que con toda la fuerza, con todo el vigor, con toda la raza que él tenía en esos momentos, con todo el poder
con todo el poder periodístico y todo lo que significaba la figura de García, claro, tú eres muy pequeñito y miras hacia arriba, aunque él era bajito, tú le veías un gigante, Y entonces, claro, eso te da, por un lado, una motivación extra, una ilusión enorme, pero una responsabilidad muy grande, porque sabías que no podías fallar, con lo cual estabas sometido a una presión contigo mismo continua, pero a pesar de todo eso, fui tremendamente feliz, porque tuve la oportunidad de conocer gente que jamás hubiese conocido, que he viajado a lugares donde jamás hubiese ido, que he estado en situaciones que jamás hubiese podido imaginarme. Entonces, todo eso fue gracias a esa cuna profesional y yo siempre estaré agradecido. A día de hoy, García evidentemente está en otra órbita, hoy ya es otro García, ya es un García con unos cuantos años más, ya la gente lo ve diferente. En aquel momento era Superman, era el Superman del periodismo. Entonces, claro, y ahora, pues no es lo mismo conocer a García ahora que conocer a García aquel entonces. No se desmerezca pero yo, sin embargo, sigo teniendo mi relación con él porque mi cariño y mi lealtad a García es incondicional, porque yo soy una persona muy agradecida. Y evidentemente a mí se me abrieron unas puertas que yo no sé lo que hubiese sido de mi vida. Hubiese vuelto a Asturias, hubiese empezado a trabajar en Ensidesa, no sé lo que sería hoy. Pues sería un ingeniero en una ciudad como Gijón, que viviría tranquilo, tendría, no sé si hubiese sido más pillo o menos pillo, no sé cómo hubiese sido, pero lo que sí tengo claro es que la vida que yo he vivido es que ha sido apasionante. En todos los sentidos. Y eso fue el cruce de track, pues que mi amigo Gaspar viniera a Madrid a hacer la mili, que se quedara aquí en la Inter, que empezara a entrenar, una serie de circunstancias, una serie de casualidades o de causalidades que al final me han hecho pues muchas cosas que yo jamás pensé que podría vivir y claro, y luego las que he vivido después, en el mundo del colorín y tal. Es decir, que yo soy un hombre que he estado en todos los follones metido. Hablábamos de que la mejor educación, el ejemplo, lo tenías en Super García, pero también esa educación era a veces inflexible. Las broncas de García, tú también tuviste que sufrir alguna. Sí, vamos a ver, García era muy nervioso, tenía mucho ímpetu en antena, era el tío Calambres, o sea, necesitaba cuando las cosas no iban por donde él quería, él daba una pauta, una dirección en lo que era la manera de informar, la manera de entrar, de dirigirte al oyente. Entonces, tú tenías que tener eso claro. Entonces, claro, cuando chocaba, yo la verdad es que he chocado con él bastantes veces en antena, pero mira, de la misma forma que le respetaba, que le admiraba y que le veía como un auténtico Superman en el mundo del periodismo, jamás le he tenido miedo. Jamás. No, miedo nunca le he tenido. Y cuando él me ha plantado cara y yo consideraba que era injusto lo que me estaba haciendo, porque era una impulsividad de las suyas, yo respondía. Y respondía. Y él se daba cuenta que yo no respondía por chulería, que yo no respondía por quedar como hacéis por encima. No, que respondía por orgullo. Por orgullo y porque creía que lo que estaba haciendo era de verdad. No quería saltarme la figura de mi jefe. Que yo la figura de mi jefe no me la saltaba, la respetaba y la admiraba, pero tampoco, digo, tú siendo quien eres y teniendo la fuerza que tienes y siendo y respetándole como te respetas, dándole como te... Eso, no me vas a dejar
mal en esta historia que no tiene razón. Y cuando ha tenido razón, pues se ha agachado las orejas, me la ha envainado y ha aprendido. Ya está. Sí, pero hablábamos antes de empezar el programa que yo te recordaba una de esas broncas con... tú tienes un especial cariño hacia Jorge Valdano. Sí, Una de las siempre se broncas porta muy bien conmigo. Una de las broncas fue por defenderlo y García te dice, a pesar de todo, tal, no sé, dice, tu gran corazón asturiano porque eres amigo de tus amigos. Si fue una noche, fue una noche que Madrid jugaba Copa de Europa en Suiza y estábamos en el hotel, yo tenía que entrar en directo para dar la previa del partido y esa noche García, pues bueno, es verdad que venía a Valdano últimamente, pues la verdad que le tocaba jarabe de palo, y esa noche pues tocaba. Entonces García dice una serie de cosas de Valdano, yo no estoy de acuerdo con lo que dice García, sino que se lo argumento, como ve que se lo argumento y veo que no entró por ahí, se mete con Ángel Capa para decir cosas tal, también se las argumento y ve que por ahí no puede, y entonces con Ángel Félix, que era el preparador físico, y como tampoco entro a ese tema, pues llegó un momento que García se quedó él solo haciendo una crítica de los tres, yo no participé de esa crítica, defendí a los tres, y claro, cuando se dio cuenta que yo no entraba al trapo de la crítica de Valdano, ni de Capa, ni de Ángel Félix, García lo que hizo fue, dice, hizo un silencio, de esos silencios sepulcrales de García, que eran tremendos, y yo dije, después de este silencio, ¿qué me va a ocurrir? Claro, porque no sabía lo que me podía pasar. Me podía decir buenas noches, colgar y no volver a hablar, y sin embargo respondió, señor Estrada, siga usted con ese corazón tan grande de asturiano que tiene, defendiendo a sus amigos, aunque sus amigos son indefendibles. Él tenía que ganar también, no podía perder. Entonces, pero bueno, pero fue un gesto que él se dio cuenta de que para mí lo fácil sería estar con él, seguirle la corriente, hacerle la pelota, pero yo no soy pelota, no le sigo la corriente y cuando no estoy convencido de una cosa, pues no entro por ahí, no. Y eso fue lo que pasó, que no estaba convencido y que yo no lo sentía. Y por lo tanto, mi jefe está por encima de todo, pero yo a mi jefe no le voy a hacer la pelota por ser un reptil. No, que no. Pero ahí hubo un gesto totalmente de respeto de García hacia ti también, ¿eh? A pesar de que, como tú dices... Sí, porque García, se dio cuenta. Pero claro, como tú dices, García tenía que ganar, pero sí, bueno. porque él sabía, vamos a ver, ya llevábamos muchos años juntos, ya date cuenta que cuando ocurrió esto, ya llevábamos juntos 14 años. Entonces él, en 14 años tú conoces a una persona. Esto a lo mejor te ocurre el primer día que llevas una semana trabajando con él y al día siguiente ya no estoy trabajando. Pero 14 años después, cuando tú ya conoces a la persona, sabes perfectamente qué clase de persona está contigo. Entonces, por eso él reacciona de esa manera conmigo y con ese cariño también, ¿no? Él, de alguna manera, diciendo, aunque sus amigos sean indefendibles, porque él tenía que ganar, pero de alguna forma me deja mi sitio, me da mi sitio y me respeta. Es verdad. Has hablado de la figura de Gaspar Rossetti. Yo tuve la oportunidad de conocerlo personalmente en una ocasión, bueno, 2 o 3 ocasiones nos vimos en Madrid. Una de ellas incluso fuimos a comer a un sitio que para él significaba mucho por el trabajo de su padre en el Teatriz. No sé si lo recuerdas, aquel restaurante en la calle Hermosilla. Sí, el Teatriz, sí. Allí que estuvimos comiendo con... que no sé si existirá, fíjate. Yo creo que ha cerrado ya, ¿eh? Creo que ha cerrado. Creo Ahí que en sí. el barrio de Salamanca, la verdad que un lugar que era espectacular, porque para la gente Era que de no lo Paco sepa... Arango eso, ¿no? Era de Paco Arango, creo. Era No de lo sé. Paco Arango ese. Eso no lo sé. Era un Era teatro... el hijo del dueño de los VIPs. Ajá. Bueno, pues para mí Gaspar Rossetti el mejor locutor de la historia de la radio deportiva española. Narrador máximo. El Era el narrador, mejor. el narrador con más ritmo que yo he conocido. El narrador con más ingenio que yo he conocido. El narrador con más
chispa que yo he conocido. Sacaba cosas de la chistera en décimas de segundo. Era una rapidez mental alucinante. O sea, eso es un don. Un don. Gaspar tenía ese don. Gaspar había nacido para eso. Había nacido para eso. ¿Hay alguien que se le pueda comparar en la radio actual? En Argentina hay un señor que se llama Víctor Hugo Morales. Víctor Hugo Morales es yo creo que más o menos con otro estilo, un estilo mucho más con otra cultura más sudamericana, pero yo creo que Víctor Hugo Morales. Hay una foto que te he visto con García y Víctor Hugo Morales, que estáis los tres, sí. una foto muy chula. Sí, fíjate, vaya dos personajes, ¿eh? Sí. Para quien no lo sepa. Víctor Hugo Morales, el número 1 de Sudamérica, y García el número 1 de España. La época, claro. Bueno, y para mí tú, y para mí por lo menos en la radio en la que yo crecí, el mejor inalámbrico de España. Bueno, era muy osado, era un ninja del inalámbrico. Y además eran tiempos donde la batalla estaba servida, porque había muchísima competencia de empresas. Entonces tenías que ser un auténtico ninja, porque si no te comían por todas partes. Y había que estar rápido, veloz y todo. En el sagrado tapete verde no jugaban solo los jugadores, jugaban también los medios de comunicación. Y tanto. En esa época, mucho. Había muchísima. Durante estos últimos meses, con el tema de ahora la jubilación de José Ramón de la Morena, la llegada a Movistar, que tú también trabajas en Movistar, de la serie Los Reyes de la Noche, se ha revitalizado esta radio deportiva española, ¿no? No sé si has podido ver la serie de Reyes de la Noche y la opinión que tienes sobre ella. Sí, lo he visto, sí. Primero, vamos a ver, sé que está teniendo mucho éxito. Me alegro por la parte que me corresponde, porque yo soy de Movistar y todo lo que le venga bien a Movistar, pues evidentemente también me viene bien a mí. Y yo en ese sentido, yo siempre yo en las empresas que trabajo, me gusta sumar. El personaje Urrutia que hace de mí, algunos me llaman Urrutia, de cachondeo ya por la calle, es un personaje que sé que está hecho sin maldad, sé que no hay maldad, sé que es ficción, es de cualquier parecido con la realidad, es pura coincidencia, pero yo, vamos a ver, me dibujan de una forma me dibujan de una forma que sí, pero no soy, no sé, digamos que eso. Pero bueno, no me molesta porque yo evidentemente soy muy tolerante y puedo con todo. Yo puedo con todo. Pero hay mucho de ficción, ¿no? Ficción, vamos, es que no te puedes decir a dónde llega la ficción. La ficción es una ficción del 1000 por 1000. O sea, no, una cosa. Porque, por ejemplo, García no es ese personaje. Vamos a ver, tú puedes hacer algo que la realidad pues que no sea real, que entre de un mundo de ficción donde el personaje tú creas un personaje que es parecido pero no tiene nada que ver, pero puedes hacer eso, puedes hacer ese papel. Lo que no puedes hacer es que un personaje que está vivo como García, dejarle de la forma que lo dejas, porque ni es tan dictador, ni es tan macarra, ni es tan ¿cómo te digo? tan ordinario. Entonces, y luego debes respetar la familia. Yo creo que la familia hay que respetarla y sobre todo hay que tener un poco de consideración. Personas que realmente no están en esa historia. No puedes sacarlas a la palestra
y, y para hacer una radiografía y un dibujo que no feo, no es que no es así la historia, es que queda no. Entonces yo entiendo que García a nivel profesional, a nivel personal, incluso a nivel familiar, se pueda sentir muy dolido, y sobre todo se sienta muy dolido porque los creadores de la serie, joder, son personas que su familia ha tenido una relación maravillosa con García, Entonces, sinceramente, Hombre, no lo sé. No sé si esto tiene, creo que va a haber una nueva etapa, unos nuevos capítulos. No sé si de alguna forma se puede reconducir. Por lo menos se puede hacer divertido. Se puede hacer incluso, bueno, pues darle chispa. Puedes hacer, crear los personajes de ficción, pero un poquito de respeto nada más. Un poquito nada más. Sobre todo con personas que no tienen nada que ver. sí. César Suárez ha sido invitado por Serantes Web, por el programa, pero estaba grabando en su nueva serie y no ha podido entrar en el programa, porque sí que me hubiera gustado que os hubierais podido saludar e intercambiar alguna opinión de la serie. Sí, no hay ningún problema. Si yo soy una persona que yo soy un transeúnte de la vida y entiendo absolutamente todo. Es decir, si a mí yo sé la veo con cariño, de verdad, la veo con cariño y me gusta y bueno, me hace recordar cosas de mi pasado, de aquellos momentos, de aquellas batallas, de aquellos dos ejércitos que se enfrentaban el uno contra el otro, éramos soldados. Un ejército, el ejército A contra el ejército B, entonces, y viceversa. Pero no tengo ningún problema, pero simplemente lo único que pido, nada más, es un poco de sensibilidad Sí. de sensibilidad y vamos a reírnos, pero no nos burlemos. Una cosa es reírse y otra cosa es burlarse. Si la risa es maravillosa y nos reímos, pero hay momentos donde yo interpreto que no es risa, es burla. O sea, es lo que interpreto yo. Y ahí es donde realmente yo creo que hay que poner un poquito freno, de verdad. Lo digo de corazón. Pipi, esta es la pregunta ahora de... Bueno, voy a dejarla para un poquito después. Has trabajado con un monstruo de la comunicación como José María García, ahora estás en otro programa que es el programa referencia en la televisión española, hablando a nivel de deporte, Josep Pedrerol. Sí, es un programa de éxito, es un programa de éxito, es decir, no hay más verdad que la propia realidad. Claro, no hay más verdad que la propia realidad. Y el Chiringuito es un programa de éxito. Y tiene una ventaja el Chiringuito, que la gente que no le gusta el fútbol también lo ve. Y ese de mérito de Pedrerol, de Josep Pedrerol. ¿Por qué? Porque él ha creado un formato con perfiles de periodistas que evidentemente origina una serie de confrontación, una serie de pasión, serie de momentos, serie de tensiones, eso crea un caldo de cultivo que origina una efervescencia que llega al espectador, llega al aficionado, y eso es un éxito que lo ha conseguido, le guste a quien le guste, a quien no le guste, no le guste, pero que es una realidad, y eso es el padre de la criatura se llama Josep Pedrerol. Sí, así es. Es el padre de la criatura. Y yo ya te digo que no le hago la pelota a nadie, pero evidentemente las cosas, cuando son de verdad y cuando ocurren, hay que decirlo, y hay que decirlo con esta fuerza. Y ahí están los datos, y los números no tienen corazón. Los números no tienen corazón. Sí. Ya está. Pipi, y no me gusta que mucha gente a veces lo critica. ¿Y sabes por qué lo critican? Por envidia. Y otra vez lo critican por una cultura ya pasada.
también porque a veces hay personas que están en una cultura ya en otro tiempo y hay que actualizarse y hay que vivir los tiempos actuales. Y el periodismo ha cambiado también. Ha cambiado, todo ha cambiado. La sociedad, la cultura, el deporte, la política, todo ha cambiado. Todo va cambiando. Pipi, te iba a decir que igual no es una pregunta cómoda en el sentido de que yo he escuchado criticar a José María García al Chiringuito. Son estilos totalmente distintos, ¿no? Por eso te digo, y vamos a ver, a García la adoro. A García la adoro. Y García critica el Chiringuito porque García, en su forma de vivir y en su forma de ser, para él es como yo que sé, un Apolo, esto es un Apolo. Es decir, la forma que tenía de trabajar, pues era la que tenía en los tiempos que había que trabajar así. Pero García, yo te digo una cosa, García, si tuviese la oportunidad de ir al Chiringuito, García disfrutaría del Chiringuito, porque García también es caliente, es pasional, y García, si estuviera en el Chiringuito, hablaría de otra forma del Chiringuito, pero como está, lo ve de una forma distinta, con otra cultura y con otra historia, y a veces, no sé por qué razón, pero es que a veces García también le gusta criticar, o sea, le gusta criticar porque a él le apetece criticar, no porque tenga tampoco una razón para criticar, le apetece, le gusta, y te digo una cosa, y esto no significa que le quiera menos, ¿eh? No, y yo se lo he dicho alguna vez, y yo, ¿qué pasa? No, porque García entiende que los debates es el sistema de los vagos, porque él era un periodista de autor, no dejaba hablar a nadie. Empezaba a las 12 de la noche y terminaba a la 1:30 y a veces hablaba él solo. Claro, es que hay que situarse un poco y conocer a las personas. Por eso yo no le doy mayor importancia. O sea, es que yo no le doy mayor importancia a la crítica de José María con el tema del Chiringuito. Que repito, si algún día se produjera el milagro de que fuera al Chiringuito, es que le gustaría repetir. Es que lo tengo claro, le gustaría repetir. Le diría, Josep, perdóname, tráeme más veces. Es que lo tengo clarísimo, pero no sé si esto me parece que va a ser, bueno, imposible en la vida de nada, ¿no? Pero a lo mejor un día, yo que sé, de repente dice, venga, vamos a ver qué pasa aquí. Yo que sé, se cruzan en los caminos y... Parecía imposible que se juntara en una mesa de la Morena y García, ¿no? Y se han juntado. Claro, o sea. Y mira, y sin embargo ahora pues son confidentes y cómplices. E incluso claro. García le ha apoyado para que no deje la radio. Es decir, ¿quién lo iba a decir esto hace años? Pues ya está. Pues esto igual. O sea, que yo no le doy mayor importancia. No tiene mayor importancia. Bueno, es el momento de la pregunta que te hace a través mía nuestro amigo en común, Quique Mateu. Quique pregunta que compares a Pedrerol con García, las cosas que tienen en común y las diferencias. A Quique se acordará de mí cuando le dije lo que iba a pasar con el dueño del Valencia, un día en el Chiringuito, y le dije, os va a buscar la ruina, no viene a servir, viene a servirse. Y no, ¿qué tal? Que estás equivocado, Quique, que es muy pasional también. Y se lo dije. Y ahora, con el tiempo, al final Quique me tiene que dar la razón de que el de Singapur le importa el Valencia lo que le importa a uno que viene de Marte, lo mismo. Sí, así es. Bueno, Pedrerol García, Pipi. No, papá y mamá no. Papá es papá y mamá es mamá. Es decir, mira, yo si tengo que ir de viaje voy con papá y con mamá. Muy bien, yo con papá y mamá son papá y mamá. Oye, a ver, el tema político que te quería sacar, que te he dicho, vamos a dejarlo para posteriormente, era año 1992, cuando el EGM, Antena 3, supera la cadena SER. En ese momento, en la política española, estamos hablando de una España que va a celebrar los Juegos Olímpicos de Barcelona, la Expo de Sevilla. El PSOE, el año anterior en las municipales, había sufrido en las urnas
y el grupo Prisa compra Antena 3 Radio. Mal momento. Mal momento. Recuerdo tensión en la radio, preocupación, dónde vamos, qué va a ser de nosotros. Y García diciendo, tranquilos, ya os diré dónde vamos y relajaros. Y bueno, hubo una parte del equipo que se quedó, otra parte del equipo que se marchó. Se fracturó lo que había sido una familia, un grupo durante 10 años y ya está. Unos nos fuimos para un lado y otros se quedaron en el mismo sitio. Pero la vida continuó para todos y aquí estamos, seguimos vivos. Bueno, desgraciadamente algunos no, como mi entrañable Andrés Montes, Ernesto López Feito, es decir, Gaspar Rossetti, es decir, hemos tenido alguna baja. Pero fue un momento de una tensión tremenda, porque Antena 3 había conseguido lo que decía García, ¿no? Comenzábamos siendo una carretilla y nos hemos convertido en un Fórmula 1, ¿no? Y tenemos que luchar contra un transatlántico que era el grupo Prisa. Además, con la cantidad de postes que tenía la cadena SER. ¿Cómo? La cantidad de postes que tenía la cadena SER, de postes de repetición. Claro, es que por eso te decía que un mérito, no te acuerdas que García empieza en Antena 3 con 3 emisoras. Madrid, Valencia y no sé cuál era la otra, Andalucía, no sé. Entonces, el que consigue García en 10 años colocarse líder de la radio con una empresa que había nacido de la nada prácticamente, pues es un milagro. Entonces, claro, políticamente eso hizo mucho daño y había que destruirlo. Pero destruyeron la parte empresarial, pero no destruyeron a la persona, que la persona continuó y siguió siendo líder. Líder en la cadena COPE. Pipi, en el año 2000 hay una sentencia que dice que hubo abuso de poder en esa compra del grupo de Antena 3. La SER no devuelve ninguna emisora, pues se queda la cosa como está prácticamente. Realmente, todo ese poder de los grupos de comunicación hace que se tambalee todo el tema de incluso hasta la credibilidad, ¿no? de ciertos medios de comunicación y la independencia. ¿Cómo viviste todo eso y qué crees que hay de cierto en todo eso? Vamos a ver, teniendo en cuenta una cosa, que yo soy un obrero de la información y que yo lo que hago es trabajar, que es el cometido que tengo, en cuestiones burocráticas, político de este calibre, evidentemente se me escapa. Es decir, yo realmente la cuestión de cómo se manejaron ciertas triquiñuelas jurídicas para conseguir más poder, más emisoras y todo esto a mí se me escapa. Es decir, no sé, lo que sí sé es lo que yo vi en mi propia carne. En mi propia carne, en aquellos momentos, la impotencia, la rabia, el decir, no puedes hacer absolutamente nada, sino simplemente lo único que puedes hacer es esperar los acontecimientos y a ver dónde te llevan los acontecimientos. Bueno, los acontecimientos al final no fueron tampoco malos y fueron generosos incluso, porque nos aumentaron el sueldo y todo. Pero te digo que fue un auténtico atropello. Fue un auténtico atropello político de poder tremendo. Pero bueno, ya es historia, ya ha pasado y la vida continuó y García continuó también. Y García tuvo unos contratos económicos estratosféricos. O sea que
Lo que pasa es que a muchos... Tampoco salió mal parado. Lo que pasa es que a muchos españoles aquella compra de Antena 3 como que nos robó sí, una parte de libertad, nosotros, ¿no? ¿Eh? Sí, era como, era algo que se había creado Sí, con mucho esfuerzo, con mucho cariño, con mucha pasión, con mucha profesión, y sobre todo éramos chavales que no regateábamos esfuerzo. Comenzábamos a las 10 de la mañana y terminábamos a las 3 de la mañana. No pedíamos descanso. Cuando nos llegaba, nos tocaba, pero no pedíamos descanso. Y eso solamente se construye a base de... Yo tengo una fórmula que es T más T igual a R. ¿Qué significa? Trabajo más trabajo igual a resultado. Eso era lo que teníamos nosotros. Trabajo más trabajo igual a resultado. sí. Y luego teníais, pues eso, la travesura, la chispa, el ingenio, el saber encontrar el Sí, olfato, ¿no? El olfato ese de perro sabueso para sí, la información. y luego que había periodistas que con mucha fuerza y que sabían y que conocían perfectamente su oficio y que lo trabajaban muy bien y que trabajaban muy bien. Todo eso, pero claro, todo eso con una figura respaldados por una figura que era que era el alma de ese grupo, ¿no? Claro, cuando tú tienes una figura de esa categoría, evidentemente, si tú también, esto es como, no sé, tú tienes un buen entrenador, tienes unos buenos jugadores y lo sabes colocar bien en el campo y les sacas rendimiento, pues evidentemente, claro, pero ¿por qué? Porque teníamos una figura que era lo máximo en ese momento en el periodismo deportivo español. Era el puto amo. Oye, hablábamos de la esencia, con todo el tema de los grupos de comunicación tan monstruosos que hay, las agencias de comunicación, los representantes de comunicación de jugadores, gente del colorín, gente de todo el mundo de la prensa. ¿Crees que se pierde esa esencia que había en los 80, en los 90? ¿Y qué esencia queda a día de hoy? Vamos a ver, la esencia se pierde en el momento que pierdes los momentos presenciales. Es decir, el periodismo que hacemos nosotros era muy presencial. Ahora Claro. no, es periodismo virtual. Con lo cual, estamos hablando de otra cosa diferente. Cuando tú físicamente estabas con los que tenías que estar y tenías la información directa de los personajes, viajabas con ellos, dormías con ellos en los hoteles, ibas a los entrenamientos, podías entrar a los entrenamientos, veías los entrenamientos, tú tenías un capital profesional que ahora no tienes. Ahora tienes que llamas a uno, yo porque conozco a uno, tal, no sé qué. De repente, pues, oye, un entrenamiento no hay solo jugadores ni entrenador, hay utilleros, hay jardineros, hay otras cosas que son vías que también puede ir. Por otro lado, conoces un empresario que a su vez conoce a Florentino, tal. Es decir, vas tirando de hilos, ¿no? Pero antes esto sí tenía alma. Es que ahora Sí, no tiene. Ha perdido el alma. sí, totalmente. La vida. Es decir, antes no había los comisarios políticos en los clubes, a los que yo llamo los jefes de prensa, que son los que filtran, los que paran, los que dicen para acá, para acá, para acá. Ahora los jugadores no salen ni a la zona mixta. Es que tú lo ves, tú vas a un partido y no ves a los jugadores, lo ves en el campo nada más. Antes los veía. Yo, por ejemplo, te cuento como anécdota, yo tenía un compromiso con un amigo por un sobrino, por su hijo, tal, una camiseta del equipo, me daba la camiseta y decía, oye, hazme el favor, firmame la camiseta. Me iba un viaje, venía con la camiseta firmada y yo, toma la camiseta. Y le daba la camiseta firmada por los jugadores. Ahora tú, si quieres firmar una camiseta, tienes que ir a internet. Tienes que falsificar las firmas. Sí, tienes que pedir instancias. No, Bueno, es sí. acojonante.
Sí, la situación ha cambiado enormemente. Son pequeños detalles que evidentemente te sitúan dónde estamos en estos momentos, ¿no? Sí, Y, sí, así es. y este oficio, tú trabajabas, te ibas a otro lado, te movías, una radio, un periódico. Ahora tienes que tener mucha tranquilidad y estar muy tranquilo donde estás porque hace mucho frío fuera, hace mucho frío. Entonces no puedes perder la ubicación. Tienes que amarrarte, sujetarla, protegerla y cuidarla. Si no, complicado. ¿Cuántos chicos terminan en ciencias de la información con una preparación muchísimo mejor que la mía, con una cultura muchísimo mejor que la mía, hablando idiomas, que gobiernan las redes sociales, que gobiernan la tecnología, que gobiernan los ordenadores, que lo gobiernan absolutamente todo y no tienen trabajo? Pero también es verdad una cosa, es decir, que tú puedes tener mucha formación académica, pero el periodismo, aparte de la formación, que es buena la formación, el periodismo es algo de chispa personal, de raza personal, algo que no se estudia en ninguna universidad del mundo. La universidad que da la formación, pero lo otro lo tienes o no lo tienes, como el encanto. ¿Se tiene o no se tiene? No se tiene. Sí, y no se compra en la Claro. farmacia. Y no se compra. No, ni en el Corte Inglés. Oye, repasando toda tu trayectoria, también has estado en la prensa rosa por tus relaciones también con tus anteriores parejas. Echando la vista atrás, ¿qué valoración haces de ese tiempo? Pues la valoración que hago es que no he robado, que no he matado, que es lo que me ha tocado vivir, que ha sido otra fase de mi vida, otra etapa. Evidentemente que admito que pueda ser criticada, que unos la critican por envidia, otros por rabia y otros porque tienen una forma de pensar diferente, que yo evidentemente ni entro ni salgo y lo respeto, pero que yo lo que he hecho han sido pues las circunstancias de vida que me han llevado hasta ahí y muchas veces me he convertido en mercancía sin querer ser mercancía, pero muchas veces no quieres una cosa, pero las circunstancias, esto es como si te meten tú estás en un contenedor de la basura, te tiran a un camión y la trituradora del camión que está triturando la basura te lleva y dices, no, que yo no quiero la trituradora y te lleva y te tritura. Bueno, pues, pero lo he vivido, también lo he disfrutado en los momentos que ha tocado, lo he pasado mal, lo he pasado bien. Tampoco creas que a mí me gustaba mucho asomar la gaita por ahí, porque soy una persona que, aunque parezca con mi forma de ser, con mi desparpajo y con todo lo que soy con mis amigos, que me gusta ser una persona muy dicharachera, no me gusta tampoco estar en un plano de figurante. No. Pero que vamos a ver, que llegó, lo tuve que vivir y ha pasado, y ahora ha pasado, y ahora vuelvo a estar donde me gusta estar. ¿Y sabes por qué estoy donde me gusta estar? Porque el único que creía en mí he sido yo, nadie cree en mí. Este ya ha abandonado lo suyo y aquí estoy en Movistar, aquí estoy en Radio Marca, aquí estoy en OK Diario, aquí estoy en A3 Media, incluso a Espejo Público alguna vez cuando me llaman, en el Chiringuito Feliz, es decir, viendo pues la etapa real de mi vida, lo que es la esencia. Y aquí yo lo viví, aquí pasó y ya está, no pasa nada. Estás donde tienes que estar, Pipi. Ni más ni menos. Sí, bueno, las circunstancias de la vida, a veces estamos donde luchamos por estar, ¿no? Yo también he luchado mucho para estar aquí, he luchado mucho y me ha costado mucho trabajo porque este es un país muy paleto, con una cultura muy paleta
y con una cultura muy etiquetadora y te etiquetan. Y este es un país que cuando te etiquetan te dan el hachazo directamente y salir de esa etiqueta cuesta mucho y yo he salido de esa etiqueta porque tengo un par de cojones para ello. ¿Te arrepientes de algo, Pipi? Vamos a ver, tuve experiencias en la vida y las experiencias con el tiempo te han dicho, esto, mira la factura que te ha pasado, esto, mira, esto te ha venido bien, esto tal. Entonces, cuando lo he hecho, pues lo he hecho porque, bueno, porque tocaba hacerlo o estaba convencido y no siempre lo que hacemos es lo más acertado. Claro, es que es muy fácil hablar de corrida cuando están arrastrando al toro, ¿sabes? Muy fácil. Entonces, vamos a ver, lo que me ha servido muchas veces es para valorar y aprender cosas que si no hubiese hecho esto, pues no me hubiese dado cuenta de que lo he hecho mal. O bien, porque hay Sí, cosas sí, que sí. también he hecho bien. Entonces, bueno, todo es experiencia, todo es sumar. Y la vida hay que sumar, hay que sumar y hay que sumar. Luego, es como, esto es la paja, hay que convertirla en grano. Hubo mucha paja y luego, pues eso hay que coger y apartar la paja y convertirla en grano. Ya está. Pipi, has hablado de los toros, una de tus grandes pasiones. No creas que soy muy taurino, me gusta, ¿No? o sea, si puedo ir a los toros, Ajá. yo he ido a los toros y lo veo y Pensaba me que sí. gusta, pero no me mato por una talarvenda, no, si, molesto mucho para ir a los toros, no, si un día me invitan y toca, voy porque tengo muchos amigos toreros y he visto algunos torear. Y además, mira, el día 5 en el Wanda Metropolitano jugamos un partido de toreros, artistas y populares y tal, en el Wanda Metropolitano, que lo realiza mi entrañable Richie Castellanos. Además, es una obra por una causa muy solidaria, que es la Fundación CRIS, que es recaudación para luchar contra el cáncer, sobre todo infantil. Y la verdad que y ahí van muchos toreros y me gusta, pero no soy un apasionado, un loco, no. Soy un ¿Cuál es apasionado el del fútbol. torero? ¿Eh? ¿Cuál es el torero que más te gusta? A mí me gusta mucho Enrique Ponce Ajá, hombre, y el Morante, maestro de todo. que es un torero de autor. Morante es un artista que el día que toca y el día que toca puro, pues toca puro. O sea, pero Morante a mí me gusta mucho. Me gusta la personalidad de Morante mucho. Y, ¿Qué, incluso qué, toreando. qué, qué más aficiones tienes, Pipi? Aficiones, pues no hacer daño a la gente. Eh, pues intentar que mis hijos crezcan con valores, con personalidad y, y luego no soy una persona que tenga vicios que atenten contra la salud, vicios que van a favor de la naturaleza, pues tengo algunos, sí, claro. Todo lo que va a favor de la naturaleza, yo lo recojo, pero los que atentan contra la salud, ni uno. Pipi, estamos acabando ya y la verdad que ha sido un placer la conversación que hemos tenido. Pero, no sé, ¿alguna pregunta que no te haya hecho que esperabas que te hubiera hecho? ¿Había? Pues no hemos hablado, hemos hecho un recorrido muy intenso y muy claro por otra parte. Simplemente una pregunta, ¿quién ha sido tu mito? Si, por ejemplo, yo en el mundo profesional, si he tenido algún mito alguna vez, ¿no? Uh-huh. Pues el único mito que he tenido en la vida ha sido mi padre. No soy nada mitómano. Precioso. Y Michael Jordan. Mira, bueno. Pipi, ¿cómo era tu padre? Mi padre era un hombre que no tenía estudios,
pero era muy sabio. Sin tener estudios, tenía un concepto y una claridad de la vida tremenda. Mi padre empezó a trabajar con 9 años y no pudo estudiar, pero tenía mudología, tenía psicología. Mi padre era un gran jugador de cartas, al mus. Uno de los hombres que Arturo Fernández, el mítico Arturo Fernández, en Gijón, siempre le tenía, decía, estoy cogiendo manía porque no consigo ganarte nunca. Y mi padre le dijo, tú solo tienes una posibilidad de ganar. ¿De cuál es? Dice, siendo mi compañero de partida. Vas a ganar seguro. Y se hicieron compañeros de cartas. Mira y se bueno. hicieron compañeros de cartas, y se hicieron compañeros de cartas y tuvieron una relación muy entrañable que yo continué con Arturo Fernández, al que Dios tenga en su gloria. Y hace poco estoy hablando con su mujer, que me adora, y su hijo Arturo Junior, y es una familia que yo los quiero mucho. Y mi padre pues, me enseñó una cosa. Me dijo, cada vez que te acuestes, haz esta reflexión. El día de hoy lo he salvado, pues sí, pues vamos a ver si salvamos el día de mañana. Y así todos los días de tu vida. Y así todos los días de mi vida. Yo perdí a mi padre cuando yo tenía 22 años. Mi padre tenía 58, murió de un cáncer hepático. Me acuerdo de mi padre todos los días, porque cuando llego a la cama, digo, ¿el día de hoy lo he salvado? Sí. Por eso tengo la filosofía de vida que tengo. Natural, sencilla, agradable. Y cuando doy una noticia, ni me vuelvo gilipollas, ni me lo creo, porque sé que dentro de 2 días nadie se va a acordar de ello. Cierto Bueno, es. al día siguiente. Sí, así es. Hay que hacer más. Has hablado de un deportista a nivel galáctico, que es Jordan. A nivel un poco más cercano, más en España, ¿qué deportista has admirado? En España, al brujo Kini. Al brujo Kini, yo le conocí a un niño en el Molinón con 9 años. Recuerdo que se retiraron todos los jugadores al vestuario por una esquina en el mítico Molinón y yo palmeaba la mano de los jugadores y ninguno palmeó mi mano. Y el último que llegó, que era Kini, palmeó mi mano y tú imagínate, para un niño de 9 años se queda con esa imagen. Y luego tuve la oportunidad de ser amigo personal de Enrique Castro Quini con los años, con lo cual ya tengo más todo pedir. Mira, aquí mandan un recuerdo para Pepín Cabrales, del equipo de García. Pepín era único, Pepín era arte puro, era arte. Fue bailador con las Flores, era un hombre de confianza con García y bueno, y Pepín tenía su parcela, que era pues eso, prepararle la energía cuando estaba en la radio y eso. García Pepín era un señor peculiar, pero adorable, de verdad, entrañable. Yo le quería mucho y él me quería mucho a mí. Mira, había un comentario de Daniel Martínez, que además tuvimos la suerte de hacerle una entrevista como la que te estamos haciendo a ti, que es un guitarra flamenco licenciado por la Universidad de Córdoba, por el Conservatorio de Córdoba. Y bueno, yo te aconsejo que lo busques en YouTube. Daniel Martínez Flamenco, espectacular, ¿eh? Y dice, grande Pipi, las exclusivas del Chiringuito, ¿eh? Bueno, el flamenco imagino que también te gusta, ¿no? Sí, yo soy date cuenta que es pasional. Entonces, todo lo que tiene sangre ardiente me gusta y el flamenco es ardiente, es pasión, es raza y eso a mí me pone, claro que me gusta. Bueno, pues y sobre todo los bailadores son maravillosos, son pura raza. Sí. Bueno, pues te pasaré algún vídeo de Daniel Martínez que te gustará seguro. Y hay una pregunta de Dani R. Bart. Dice, pregúntale por Mbappé. ¿Qué opinas de Mbappé? Mbappé es un chico que ahora mismo en la sequía que tenemos de futbolistas es diferente, tiene esa potencia, tiene gol, tiene
algo que evidentemente enamora al aficionado, y es un futbolista que transmite mucha ilusión, porque yo tengo la sensación de que va a ser el futbolista de la década, va a ser el futbolista de la década, porque tiene unas características: técnica, potencia, golpeo, remate, finalización. Entonces, todo eso junto es espectáculo. Y yo creo que si le acompaña la salud y tiene suerte, de verdad que estamos ante un futbolista de época, y que, bueno, pues a ver si podemos competir con Haaland, con Mbappé, Haaland en plan rematador, porque Haaland sería un poco el Cristiano y Mbappé, salvo la diferencia, sería un poco el Messi, ¿no? Un poco en esa línea. Para eso, aunque evidentemente Messi es grande, pero bueno, eso es otra historia. Cada futbolista tiene sus características. Estamos a unos días de empezar la Eurocopa. Una lista de Luis Enrique también que ha tenido polémica. Ningún jugador del Madrid, algunos jugadores que prácticamente Histórica. Nunca había ocurrido. Es decir, nunca en la vida. ningún jugador del Real Madrid se había quedado fuera de una fase final. Nunca, jamás. ¿Qué opinas de la ausencia de Sergio Ramos? Pues que no está para competir en la selección española en estos momentos. No está. No ha tenido una temporada muy saludable, ha tenido mala suerte. Evidentemente la operación de la rodilla le ha frenado y no está. Y aunque él sale ahí con una gran exhibición de potencia y todo eso, pero una cosa es las imágenes y los vídeos, y luego otra cosa es la realidad, es el campo, donde hay que correr, donde hay que girar, donde hay que levantarse, donde hay que caer. Entonces es diferente. Entonces yo sinceramente creo que no estaba para competir en esa Eurocopa, y que así lo ha visto y así lo ha decidido. Es que, bueno, esto no todo el mundo está de acuerdo con esta historia, porque Sergio Ramos tiene jerarquía, tiene números, tiene historia, y claro, yo sé que hay mucha gente que no hace la digestión de esta situación, pero hay que asumirlo, y cuando pensamos que somos el Cid campeador, no somos el Cid campeador, y por muchos números y por mucha historia, es decir, el fútbol va de acorde con la situación actual, y la situación actual, desgraciadamente, no te acompaña. Mala suerte. ¿Has tenido mala suerte? Pues sí, has tenido mala suerte. Vamos a ver el año que viene qué pasa. A ver qué ocurre. Pipi, Claro. ¿de qué equipo eres, además del Sporting? Mira, yo he simpatizado con el Madrid en momentos puntuales, he simpatizado con el Atleti en otros momentos puntuales, y en estos momentos, si jugase la final de la Champions, Real Madrid, Atlético de Madrid, me gustaría que ganara el Atlético de Madrid. ¿Ya está? Muy bien. Oye, ¿y qué tiene Mojácar que no tiene otro sitio? Mojácar tiene alma, tiene amigos, y sobre todo tiene complicidad, muchísima complicidad. Y que conozco ya todos los recovecos, que me conozco el pueblo entero, que la gente conmigo allí se lo pasan divinamente, yo me lo paso con ellos fantásticamente bien, y que me encuentro más a gusto. Es como si estuviera en mi propia casa. No necesito nada más, nada más. De hecho, Marc Márquez ya va a Mojácar porque ya le empieza a gustar. Le hemos metido el veneno de Mojácar a Marc Márquez. Bueno, Pipi, ha sido un placer, ¿eh? Te lo digo de corazón. Espero que hayas estado a gusto en esta conversación. Ha pasado el tiempo, nos hemos soltado lastre, y bien, no creo que nos metan en la cárcel por lo que hemos hablado aquí. No creo, ¿no? No creo que nadie venga a meterle los billetes. Un poco la ministra Montero, pero yo creo que reflexione, que reflexione la ministra Montero, y que el daño tiene más consecuencias.
Bueno, debería reflexionar más de una, más de una. Pero bueno. Pipi, sí, un placer. Más de uno también. Y más de uno también. Sí, bueno, un placer, Pipi. Y, Gracias igualmente. y un abrazo enorme. Ya me he quedado sin batería ya en los auriculares. Bueno, Venga, cuídate mucho. Buenas noches, Pipi. Pues suerte y gracias. hoy aquí hemos conocido un poquito más esa época romántica de la radio deportiva española junto a uno de los grandes protagonistas. Hemos ido más allá del personaje y la bestia social que es José Manuel Pipi Estrada. Hemos ahondado en su esencia. Hemos recorrido parte de los éxitos y las desventuras también de los diferentes medios y secciones de la prensa española en los que ha estado presente. Personaje mediático al 100%, criticado por unos, admirado por otros, pero lo que está claro es que no deja indiferente a quien lo conoce. Ese zagal con corazón asturiano que defendió y defiende por encima de todo y de todos a sus amigos, pese al aliento en la nuca del jefazo de turno. Ese periodista que sigue pensando como aquel chico al cual un día le dijo su padre: piensa si el día de hoy lo has salvado. El próximo jueves un nuevo directo aquí en Serantes Web a las 22 horas. Entrevistaremos al gran señor del humor, a don Francisco Arévalo, Paco Arévalo. Buenas noches y ponedle una enorme sonrisa a la vida.